Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? 3 minutos pasan de las 9 de la noche y creo que va a ser uno de los pocos programas en el día de hoy que no se va a estar refiriendo al calor. Vamos a hacer la temperatura y la sensación térmica que llega a 36 grados 7 a esta hora. Es impresionante, pero nos vamos a dedicar a otros temas. Por ejemplo, el tema de las paritarias docentes en un día clave y al parecer mucho más cerca de un acuerdo, por lo menos teniendo en cuenta lo que sucedía en el día de ayer. Un ofrecimiento de alrededor del 40%, pero dividido en 2 tramos. Pero para eso ya tenemos con nosotros a Eduardo López, secretario gremial de CETERA. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, que participó, por supuesto, de la reunión. Lo primero que te quiero preguntar, la sensación antes del ingreso a la reunión, ¿cuál era? Y cuál es ahora, ¿no? Por supuesto. Es la misma siempre, y la decisión es de los docentes. Simplemente somos voceros de eso. Lo que sí queremos es que las propuestas de los gobiernos se acerquen a la realidad. Y la realidad es que aumentaron los alimentos, las viviendas, los alquileres, dice el Banco Ciudad, un 35%. Sí, 40 algunos, ¿no? Algunos sí. alquileres, sí. Bueno, los alimentos, los medicamentos, la luz. Y el gas posiblemente ahora. Para después de la paritaria, de las paritarias seguro aumentan el gas y el transporte, porque están esperando. Por eso nosotros lo que pedimos, uno de los puntos, es que la paritaria quede abierta, con reuniones mensuales, marzo, abril, mayo y junio. Porque la verdad que si nos guiamos por el propio Banco Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de Rodríguez Larreta, la inflación está creciendo. En noviembre dio un 2%, en diciembre dio un 3,9% y en enero un 4,1%. Hay una curva ascendente, según Larreta, según el Banco Ciudad de Larreta. De manera tal que eso, la suma, 2 más 3,9 más 4,1 da 10% en 3 meses. Es decir, 40% en 12 meses. Sí, además teniendo en cuenta el atraso, ¿no? Ni hablar de eso, ¿no? Ni hablar de eso. Claro, claro. Y ya te digo, no son datos de Baradel, López, sí, está claro. Son datos de Milagro Sala, es el Banco Ciudad. Sí. Ahora, Eduardo, antes de meternos en la oferta propiamente dicha, te quería preguntar por lo que significa esta paritaria nacional, que como todos saben funciona como referencia en realidad para la discusión de cada una de las provincias, ¿no? Teniendo en cuenta eso, te quería preguntar cómo va a ser la discusión posterior entre cada uno de los gremios. Es la más importante, la posterior. ¿Es la más importante? Sí. Lo que nos van a dar, hoy nos dieron los números, que lo tuvimos que anotar en un papel, mañana nos dan el acta de la oferta. Ese acta lo vamos a poner en la web de cada uno de los sindicatos. Bien. La van a leer y los maestros van a discutir en las escuelas, luego en las asambleas, luego en los plenarios, si la aceptan o no, si hay que hacerle modificaciones. En el caso de CETERA, tenemos para el día 26 el Congreso. De manera tal, ahí se verá. Pero aparte hay otra cosa. Sí. Mañana Suteba, Baradel, se encuentra con el ministro de Educación de la provincia y la gobernadora para discutir los salarios de provincia, el 40% de los docentes del país. Pasado mañana, los de Capital, Córdoba y Santa Fe. Es decir, no solo la flecha está en el aire, sino que la flecha recién salió del arco, como para evaluar la paritaria. Lo cierto es que la oferta que nos darán mañana, pero que hoy la verbalizó, que es que llevar el salario de 6.060 a 8.500, el mínimo, que es un aumento del 40%, con 25% de fondos provinciales y un 15% de fondos nacionales, esa oferta impacta solo en los que ganan el mínimo, que es el 8% de los docentes del país. De una pirámide salarial impacta en los que están en la base. ¿El resto? Lo discutimos en las provincias, las paredes y el techo, que es la discusión que empieza. Por eso digo, la flecha recién salió del arco. Eso quiere decir que no hay tanto acuerdo, digamos, no habría que apurarse en ese sentido. Mira, ni acuerdo ni desacuerdo. Yo nunca entiendo cómo lo pueden decir antes de consultar. No, nadie lo está diciendo, pero... No por vos, sino escucho a otras personas decir, bueno, sí nos plantearon para ir, miren, planteen una franja del 35 y 40, los docentes, las comisiones directivas, y fundamentado en lo que recién te dije, le llevamos no solo datos propios, siempre llevamos datos propios, aún en los gobiernos anteriores, sino que hasta le llevamos los propios datos de los 2 INDEC que quedan en pie, IPC, Índice de Precio del Consumidor. Sabemos que el INDEC no quedó en pie, el INDEC anterior quedaron 2 IPC. El de
Capital Federal y el de San Luis. Y con esos datos tenemos que pedir entre el 35 y 40 y dejar abierta la paritaria. Teniendo en cuenta la experiencia que venís teniendo con esto de las paritarias, ¿diferencias y semejanzas con otras negociaciones de gobiernos anteriores? ¿Cómo la ves por ahora? No, yo aparte soy docente de Capital. Sí. Es un déjà vu de hace 8 años para mí. ¿No? Esto, es fuerte eso. Fuerte, sí. Porque hace 8 años lo mismo. En general plantean lo mismo, es decir, hace 8 años Macri asumió la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y el esquema es más o menos el mismo. Hay ñoquis. Me acuerdo que dijo, en los docentes está lleno de ñoquis, que puso Tellerman, porque Tellerman era el gobierno anterior, y los sindicatos, nosotros, ñoquis, vamos a despedir los ñoquis. Yo me acuerdo que en ese momento, hace 8 años, era mucho más joven que ahora, le dije a Macri, jefe de gobierno, si hay ñoquis, hay que despedirlos, pero no solo hay que despedirlos, hay que denunciar a quien encubrió a los ñoquis. Yo te acompaño a ir a la justicia porque eso es una estafa al Estado. Terminaron los 8 años del jefe de gobierno Mauricio Macri, no hay un solo ñoqui denunciado en el Estado, no denunció ninguno. El único denunciado, tuvimos algo que ver nosotros, que fue Ciro James, que era un espía que pusieron en el Ministerio de Educación, que cobraba sin trabajar o trabajando otra cosa. Es muy interesante, me voy a desviar un poco del tema, pero es verdad, tiene una tremenda actualidad lo que decís, y se usa más como excusa que como una acción concreta, ¿no? Es interesante el manejo. Es muy empresarial eso. Sí. Y aparte fomenta un círculo vicioso, que es el siguiente: despidos en el Estado, salarios a la baja. ¿Pero por qué salarios a la baja? Porque lo dijo Prat Guy, no lo digo yo. Prat Guy dijo, bueno, los trabajadores tendrán que ver dónde le aprieta el zapato. Si quieren conservar el trabajo o quieren salarios. Entonces vos ya vas medio lastimado a la paritaria, porque hay desocupación. Ponele que el 1.000.000 de docentes que somos conseguimos menos salarios. Bien, consumimos menos. Si consumimos menos hay menos producción. Lo dice Ismael Bermúdez del diario Clarín hace 3 días. Consultó a las cámaras empresariales, no a los sindicatos. A la de golosina, vendemos menos golosina. A la de material didáctico, vendemos más. Muebles del hogar, vendemos menos muebles del hogar. Construcción, vendemos menos material de construcción respecto al año pasado. Entonces, el círculo vicioso es despidos, salario a la baja. Los trabajadores consumimos menos, yo compro menos golosina, el mueble que iba a comprar para mi casa no lo compro. Menos consumo, menos producción, despidos en la actividad privada. Volvemos a la misma, salarios a la baja. ¿Qué queremos nosotros? Queremos producción, trabajo y consumo. Pero cuesta, es un gobierno que no apuesta al mercado interno. No, está claro. Apuesta a los fondos buitres, recién veía que se acordaron, que esa es plata que se va. Apuestan a las mineras, que es plata que se va. A la soja, digamos, se va. Yo la plata que gane, lo que consiga de la paritaria, mi hija que es maestra siempre me dice, lo que vamos a hacer es comprar un mueble, pagar, mercado interno. Ese es el círculo virtuoso que nosotros queremos hacer. Para eso tiene que haber salarios a la alta. La otra oferta tiene que ver con esto de estar 20% arriba del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué opinión te merece? Eso es muy bueno. ¿Sorprendió eso por ahí? Me parece que es un tiempo es un tema de época. Allá por el 2001, 2002 no había mínimo vital y móvil, estuvo congelado en 150 pesos durante 7 años, o sea que era, no sé, una pizza. Entonces, ¿en serio hay una pizza? Claro, en serio, sí. Y bueno, ahora fue subiendo. Y a mí me parece correcto, acertado, lo veníamos planteando hace tiempo, que el salario de un docente tenga de piso un 20% más que el mínimo vital y móvil. ¿Por qué digo de piso? Porque lo que pusimos en el acta que nos van a entregar mañana y que la vamos a poner a consideración de los docentes, es que si en la paritaria conseguimos más de ese 20, es más, rige la mejor. ¿Me explico lo que digo? Sí. Así que bueno, ese es un punto, me parece clave, pero bueno, también pasa otra cosa. Si el mínimo vital y móvil va cayendo, tener un 20% más que el mínimo vital y móvil sería un problema. Por eso nos curamos en salud poniendo la otra cláusula. Y por eso también vamos a pelear, y le estamos pidiendo al presidente Macri que adelante la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Por esto que te decía, aumentó todo,
pero no aumentó el mínimo vital y móvil, todos los precios, todos los costos, y eso es menos consumo, esos son futuros despidos. ¿Están más cerca de comenzar las clases hoy que ayer, por lo menos? Ni cerca ni lejos, lo deciden los docentes. Mirá, yo te voy a decir una cosa particular. A nosotros, a los maestros de Capital, Rodríguez Larreta nos ofreció un 22% hace una semana. Sí. Era inaceptable antes, mucho más ahora. En provincia, digamos. Más o menos. En provincia el 24,1. Sí. Bueno, lo que nosotros no queremos... Mira, te digo, en la Ciudad de Buenos Aires terminamos el año pasado con 400 grados sin cubrir, por falta de maestros. Se jubila la señorita de 5º grado y no hay un muchacho joven, una maestra joven para reemplazar. No pasa en otros rubros. No es que se jubila un camionero y no hay quien maneje el camión. ¿Me explico? Sí, sí. Nosotros no tenemos quien cubra el cargo de docente. Ya llamamos a los estudiantes del 4º año del profesorado. Los llamamos a todos. Digo llamamos porque la Junta de Clasificación venía a cubrir el cargo. Vienen antes de recibirse. Ahora empezamos a llamar a los de tercero. Te hago un paralelo, es como que no hay médicos en un hospital. Ya llamaste a los estudiantes de medicina de 5º año que vayan al hospital. Ya llamaste a los de 4º. Bueno, no queremos eso. Queremos, como en mi época, donde era difícil trabajar de maestro. Te tenía que recibir y aparte hacer suplencias. El salario es bajo. El salario es bajo, en Capital son 8.300 pesos, en provincia son 7.200, y los costos son altos, de manera tal que si no hay un aumento, no van a empezar las clases. Por los paros, y cuando no haya paro, no va a haber clase porque no va a haber maestros. Esto que te estoy diciendo lo podés chequear con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Están las convocatorias a estudiantes en los diarios, los edictos. Entonces, por ese tema, porque el que trabaja de docente tiene que vivir bien, y porque no queremos ser parte del círculo vicioso, que es consumir menos para que haya menos producción y más despido en la actividad privada, vamos a pelear y no vamos a perder un solo centavo de nuestro poder adquisitivo. Si no lo perdemos, clases. Y si ellos nos ofertan una propuesta que nos haga perder, vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. Quedé pensando en lo que decías del tema del déjà vu, ¿no? Que debe ser muy fuerte también esa sensación de todos los años lo mismo. Sí. Esta discusión tan difícil, que el riesgo de que no comiencen las clases. Te digo otro déjà vu más grave. A ver. Ese me preocupa mucho. Administrar la ciudad no es lo mismo que administrar el país. Yo viví a De la Rúa, jefe de gobierno, que dio los 100 pasos, no sé si te acordás, vos sos joven, en la campaña. Bueno, los 100 pasos para ser presidente. Y se fue de la Ciudad de Buenos Aires, más allá que los maestros lo conocíamos, como un buen administrador de la Ciudad de Buenos Aires. Fue a la Casa Rosada y a los 2 años se fue en helicóptero. ¿Te parece similar? No lo que digo, tengamos cuidado, porque administrar la ciudad no es administrar el país. De la Rúa. Qué buen jefe de gobierno. De hecho, hizo su campaña con su gestión a jefe de gobierno. Era De la Rúa, Chacho Álvarez, me acuerdo, Capital, la ciudad, está prolija. ¿Cómo le fue en el país, te pregunto después? No, en eso tenés toda la razón. A lo que voy es que por ahí es muy diferente la manera de manejarse, no sé, a nivel medios, a nivel comunicación de las medidas. Sin duda. Ahí noto más diferencias por ahí. No, lo que yo veo, en eso hay muchísima diferencia. En eso gobierna el macrismo. Para los sectores concentrados, exportadores, no para el mercado interno, pero gobierna. De la Rúa no era claro. Sí. Esto es verdad, digamos. Pero sepamos esto, que no es lo mismo. Mirá, te pongo el ejemplo, el Metrobús, ¿no? ¿Se llama? Sí. Bueno, el Metrobús, todos los maestros del país decían, qué lindo el Metrobús. ¿Pero qué era el Metrobús? Poner canteros y luces y farolas. Lo difícil del Metrobús es que la nafta del colectivo sea barata y que las bombitas de las farolas sean baratas. Eso no lo pone la ciudad, lo pone la nación. Entonces vos para el Metrobús, mirá qué lindo. Claro, íbamos todo en colectivo baratísimo, con luces, ayorno. Aplaudiendo. La ciudad. Bueno, ahora lo que tiene que hacer, que ya no es más intendente, es presidente,
es que la lamparita sea barata y que el colectivo sea barato. Porque te digo que poner macetas y farolas pone cualquiera, pero gobernar no gobierna cualquiera. Y no se puede gobernar de espaldas al pueblo. Muy duro, con lo que estás... y después esta sensación, seguro vas a concordar, ¿no? Este discurso casi como de campaña permanente, que no se termina la campaña, aún en el gobierno. Claro, está este argumento del tiempo prudencial para esperar a la hora de criticar o a la hora de reprochar algo, ¿no? Que hay que esperar cierta cantidad de meses. Sí. Pero de todas maneras hay como un discurso muy fuerte de una campaña que no termina. Y esto tiene que ver con lo que decís vos del Metrobús, ¿no? De aplaudir cosas que no... Sí. En eso hay un blindaje muy grande y que no pasó en el gobierno de la Alianza. Lo que vos marcás es una buena diferencia. Sí, otra diferencia. Acá hay un blindaje impresionante y creo que todavía va a ser mayor. Digamos, gobierna, ya te digo, tiene poder de gobierno, ¿quién puede decir que no? Digamos, los fondos buitre, digamos, las mineras, son gente que gobierna el mundo, o sea que puede gobernar. Ahora, también nosotros venimos de un lugar donde nos va a costar mucho. Mirá, yo tengo una hija de 17 años. 17 años. La primera vez que lo escuché hablar a Prat Gai, le tuve que explicar. Tengo una de 25. La de 25 ya más o menos vivió los 90, la chiquita conmigo. ¿Cuando se refirió a la grasa de los militantes, no? Y lo escuchaba, por supuesto muy subjetivo, ¿no? Pero me decía, está hablando en contra de la Argentina. ¿Tu hija te dijo? Mi hija. Digo, en general los ministros de Economía hablaban en contra de la Argentina. Digo, yo estoy acostumbrado a eso. Pero les cuesta, digamos, a quien tiene 17, 18 años retroceder. Vamos a ver, en esto también la moneda está en el aire. Lo cierto es que, como gobierno empresarial que es el de Macri, también tiene capacidad de volver atrás, Digamos, lo hizo varias veces. En la ciudad lo hizo muchas veces. Sí. Con nosotros empezó con represión, con esto de los despidos, que no nos dejaba poner una carpa, y después se va adaptando, digamos. En eso escucha mucho la realidad y el ensayo y error. Sí. ¿En eso? Sí. A ver, por ahí más un tema de conveniencia que de autocrítica, uno podría pensar, Por conveniencia, sí. No va a ser nunca lo que hizo De la Rúa cuando perdió las elecciones en el 2001, decir yo no perdí, perdieron los candidatos. Eso fue a 40 días de diciembre del 2001. Es un gobierno empresarial fuerte, blindado, con un poder económico concentrado, con medios, con un sentido común instalado que dice que ellos son el mercado y nosotros somos el Estado, y que el mercado, ahí están los talentosos y capaces y trabajadores, y nosotros somos los que pedimos plata. Y en realidad siempre es el Estado, yo siempre lo digo esto. El Estado puede estar a favor de las empresas o a favor del pueblo. A nosotros nos enseñaron en la escuela que no hay que repartir pescado, hay que enseñar a pescar, nos dicen a los maestros. Pues si vos enseñás a pescar, es libre el ser humano de pescar pescado y no depende de uno que le da pescado. Sí. Lo que no nos enseñan y que nosotros aprendimos es que no todos tienen caña de pescar, no todos tienen laguna, no todos tienen anzuelo ni primero tenés que darle la caña para después enseñarle. Claro, porque si yo a uno lo mando a pescar con caña, anzuelo, canoa y laguna y muelle, puede pescar más. Y si otro no tiene todo eso, no va a pescar. Entonces, en eso también, y cuando pedís cuando pedís caña, anzuelo, laguna, te dicen que querés vivir a costilla del Estado. Entonces, es muy complicado. Ese equilibrio. Hay que hacer un equilibrio. Y en eso hay un blindaje fuerte, yo lo veo, si me permitís, hasta en los periódicos, de papel. Es re loco lo que pasa en nuestro país, querido, hermoso, pero hay 7 periódicos de papel y los 5 restantes le tienen que comprar a 2 el papel, y para competir con el que le compraron. Y eso fue porque había una empresa del Estado, que era Papel Prensa, que fue privatizada. Entonces me parece que, y a partir de eso te dicen todos competimos iguales. Entonces, la competencia igual es si todos tenemos caña de pescar, anzuelo. Te pongo el ejemplo más claro. Facebook, Mark Zuckerberg.
Ahí me decía, el Estado no lo ayudó, él fue un talento, por supuesto. Sí. Hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que trabajar, yo siempre lo digo eso. Pero Mark Zuckerberg no podría haber inventado Facebook si viviese en el sudeste asiático y trabajase en una fábrica textil. Atrás de él está, bueno, el Estado de Estados Unidos, complejo militar industrial. Lo grafico de una manera. Para ser campeón de surf tenés que estudiar, esforzarte, tener talento y habilidad, pero necesitas una ola. Nunca vas a ser campeón de surf en una laguna. Esa ola es el Estado. Y ese Estado lo tenemos que construir todos. Ahora, más allá de los gobiernos, yo entiendo que hay como una especie de unidad en común que tiene que ver con muchos gobiernos que hablan, se refieren a la educación, le dan un valor muy importante a nivel simbólico, a nivel discursivo, pero en las acciones no se nota tanto. Imagino para ustedes debe ser muy molesto eso, ¿no? Sí. Digo, en las campañas, en los discursos, sí, hablan de la importancia de la educación. Y después al momento de las negociaciones, por ejemplo, no se ve tanto eso. No, y bueno... y eso creo que es de varios gobiernos, ¿no? Eso es de varios gobiernos y la verdad que nos da mucha bronca, como vos decís, fuiste muy claro. Que no haya vacantes en los jardines de infantes nos da mucha bronca. Yo respeto a las familias que eligen la escuela privada, me movilizaría en defensa de esas familias si no tuviesen vacantes. Pero la verdad que no tengan vacantes como pasan todos los años en varios lugares, sí, de varios gobiernos. Me subleva mucho eso, porque no podés elegir. Lo mandás a la privada, después ya seas amiguito de la privada y la verdad, no sacás más. Y no lo sacas más. Y ya te digo, si una familia elige la escuela privada tal por su orientación religiosa, porque le gusta, lo felicito. Me movilizaría en defensa de ese derecho. Pero la verdad que los gobiernos no garanticen vacantes para los chicos es gravísimo, no hay que naturalizarlo. Esas son una de las cosas que nos sublevan, sin duda. Sí, y la otra tiene que ver con el estado de las escuelas, ¿no? Me parece que es otro. Totalmente. Bueno, hoy le pedimos plata. A ver, permiso, voy a sacar el papel. Dale, porque como no nos dieron... Buenísimo, porque mirá, esto es información de este momento. 8.000 millones le pedimos para arreglar las escuelas de provincia. 8.000 millones. Sí, él se comprometió a darlo. Digo, mañana nos dan el acta en papel y la vamos a poner en la web, disculpen este papelito. Pero nosotros en toda paritaria lo que vos me decís es clave. Pedimos aumento del PBI, vacantes para todos y mejorar la escuela. Tiene que ser el mejor lugar. Nos interesaría muchísimo que empiecen las clases. Eduardo López, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos, has sido muy amable. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos a estar refiriendo al tema de la economía, tema importantísimo. Está el tema de los buitres, el acuerdo, pero también el bolsillo, por supuesto, enseguida después de la pausa.